Padre, te agradecemos infinitamente este tiempo, porque podemos estar en tu casa para adorar tu nombre y glorificarte, Señor. Gracias por las bendiciones que hemos recibido de tu mano y por tu palabra, Señor, que traes a tiempo y fuera de tiempo. Te rogamos que estemos atentos a tu voz, podamos ser confrontados, pero también edificados y consolados con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, descansando en su providencia. Cuando nosotros hablamos del tema de la providencia de Dios, es importante reconocer, recordar quién es Dios. Sin embargo, la cultura nos ha enseñado que todo lo que sucede es obra de la casualidad, es obra de algo que no estaba planeado. Y entonces que todo lo que está sucediendo en este mundo es de acuerdo a causas de la naturaleza fijadas y que Dios, si es que existe, está muy lejos, allá arriba y más allá de todo, ¿sí? La conclusión de este tipo de pensamientos, hermanos, es que todo lo que sucede se debe a las leyes que rigen el universo y entonces el universo funciona gracias a estas leyes y que Dios no tiene nada que ver en todo lo que está pasando. Y entonces estos críticos dicen, y Dios, si existe, es solo un espectador, mirándonos desde lejos, desde allá, tal vez echándonos porras para que nosotros sigamos adelante. De esta manera, la ciencia, la filosofía dice, la religión es el opio de los pueblos. Pero ¿qué nos enseña el texto que hemos leído? ¿Qué nos enseña Moisés en este mensaje, en este sermón sobre Dios? ¿Quién es Dios, hermanos? Si tú lees todo el capítulo de Deuteronomios 4, vas a encontrar que primero Dios es un Dios cercano, Dios está aquí, ¿sí? Dice el versículo 7 del capítulo 4, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? O sea, Dios es un Dios cercano a su pueblo, a sus hijos. Segundo, Dios es libertador. Versículo 20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. O sea, Dios, además de estar cercano a nosotros, viene y libera a su pueblo. Otro aspecto es que Dios es omnipresente. No sé si tú has escuchado esta palabra, omnipresente. Pero en el versículo 29 dice la Escritura, mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. O sea, Moisés está hablando al pueblo, está diciendo, si ustedes desobedecen, el Señor los va a llevar cautivos, pero si ustedes allá se arrepienten y buscaren al Señor, ciertamente lo van a encontrar. Hermanos, a diferencia de los dioses de los otros pueblos que eran territoriales, para ellos el Señor es Señor de todo y lo llena todo. Es omnipresente. Está aquí ahora entre nosotros, como también puede estar allá con los hermanos que hoy están viendo la transmisión o en algún otro país. Dios está en todo lugar. Él es Dios que lo llena todo. Además, hermanos, es un Dios misericordioso. Hemos cantado y cantamos de la misericordia de Dios. Dice el versículo 31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará
ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces, ¿qué queremos decir cuando expresamos las palabras descansa en su providencia? ¿Qué es lo que nosotros queremos dar a entender? Hermanos, que pase lo que pase, Dios tiene el control. Nuestra vida está en sus manos y Él siempre ha de proveer para los suyos. Y la primera vez que nosotros encontramos la palabra providencia en el Antiguo Testamento es en el relato del sacrificio de Isaac que Abraham presentó sobre el altar. Dios llamó a Abraham. Dios le pidió que llevara a su hijo Isaac, a quien amaba, obviamente lo leemos en el texto, y lo ofreciera como un sacrificio en una montaña. Y como era de esperarse, Abraham estaba angustiado por una gran lucha interna ante la demanda de Dios, ante el pedido de Dios. Y mientras se preparaba para obedecer al mandato de Dios, Isaac le preguntó a su padre Abraham: he aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham, hermanos, usó aquí las palabras Jehová Jireh, Dios proveerá. Y esta es la primera vez que la Biblia usa y habla y menciona acerca de la providencia de Dios, Jehová Jireh, y se refiere a cómo Dios provee para nuestras necesidades. Por supuesto, este pasaje está mirando hacia el futuro, hacia la provisión final que Dios ha hecho en virtud de su soberanía divina. El Cordero Supremo que fue sacrificado a nuestro favor, esa es la provisión que Dios iba a hacer. Pero entonces, ¿cómo vemos la providencia de Dios en medio de su pueblo? ¿Cómo la vemos, hermanos? Dos cosas, dos puntos quisiera que abordemos en el texto del día de hoy. Primero, que Dios es un Dios cercano a nosotros. Y segundo, es un Dios lleno de amor. ¿Sí? Podemos oír su voz. Dios está cerca de ti. Dios está junto a nosotros, hermanos. ¿Qué pasa cuando sufrimos? ¿Qué pasa cuando experimentamos tristeza o dolor o abandono o soledad? Podemos nosotros sentir la presencia de Dios con nosotros. Él está contigo. Podemos oír su voz. Eso fueron las palabras de Moisés al pueblo. Dice el versículo 33: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? O sea, con esto Moisés, hermano, le recuerda al pueblo el privilegio que ellos tenían de oír al Señor, de oír su voz. Por lo tanto, hermanos, no es un Dios distante, que no le interesa lo que sucede en este mundo. Por supuesto que no. Dios es un Dios que está cerca de nosotros. Su presencia nos acompaña todo el tiempo. Podemos disfrutar de la presencia del Señor. La confesión de fe de Westminster dice: la providencia significa que Dios no ha abandonado al mundo que creó, sino que obra dentro de la creación, administrando todas las cosas, de acuerdo al inmutable consejo de su propia voluntad. Dios está cercano a nosotros, hermanos, y Él no ha abandonado a su creación. Lo vimos en la cantidad de lluvias que cayeron en nuestro estado, y tal vez los pronósticos no eran alentadores al inicio del año, porque nadie sabía lo que iba a pasar, ¿sí? Pero ¿quién hizo todo eso, hermanos? Dios. Es Dios. Dios es el quien hace llover. Dios es el quien envía la lluvia, la temprana y la tardía, como dice el profeta Joel. Es Dios quien hace esto.
El hombre no puede fabricar lluvia, hermanos. Si por ahí usted creía que eso era cierto, es mentira. El hombre no va a fabricar lluvia jamás, porque quien produce la lluvia es Dios. Él es quien hace llover, y lo hemos visto en estos días. Pudimos comprobar la mano poderosa del Señor. Por eso el versículo 34 dice: ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Hermanos, cuando tú lees Éxodo y ves las señales que el Señor hizo en Egipto, vemos a la naturaleza obedeciendo a la voz de Dios. El hombre ha querido imitar esto, pero no ha podido. El hombre ha querido de alguna manera reproducir esto. Ha querido, de hecho, crear vida, pero no ha logrado hacer eso, hermanos. Se han hecho experimentos para hacer y crear vida. No sé si ustedes recuerdan, hace algunos años que hicieron un experimento sobre una ovejita que quisieron crear. ¿Y qué pasó? El hombre ha intentado de reproducir todo esto, pero no ha logrado. El profeta Joel entonces nos recuerda que Dios es el quien no solamente tiene control de su creación, sino que hace llover cuando Él quiere. ¿Sí? Éxodo 9:18 dice: he aquí que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Y tal como Moisés dijo, así sucedió. Pero, ¿sabes qué es lo que más me llama la atención en este relato del libro de Éxodo? Es lo que dice el versículo 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Hermanos, con esto podemos ver a Dios en completo control de su creación. No es un Dios ausente, no lo es. Es un Dios que está presente, Él está aquí, Él está contigo, es cercano a nosotros. Y en el versículo 36 Moisés sigue diciendo: desde los cielos que te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Muchas de las culturas que no creen en el Dios verdadero creen que sus dioses son lejanos a ellos y que deben de hacer ciertos sacrificios para que venga a ellos y les haga un milagro. El apóstol Pablo, sabiendo de esto, en el libro de Hechos 17, 23 al 27, él dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, dijo el apóstol Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Y me llama la atención porque la parte final de este texto, Pablo dice: aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El Señor está cerca, es un Dios cercano. Tú puedes orar a Él, tú puedes ir a Dios, arrodillarte
y buscar su rostro y estar seguros y convencidos de que Él escucha tu oración. Es un Dios cercano. No es un Dios que no le interesa lo que tú puedas estar pasando, viviendo. Es un Dios que está junto a nosotros. Entonces Moisés le dice al pueblo, Dios está con nosotros, Dios está junto a nosotros. Y segundo, es un Dios lleno de amor. Dios muestra su amor para con el pueblo, un pueblo que hemos leído en la historia, un pueblo que ha sido rebelde, que no merece recibir todas las bendiciones que Dios le había dado, pero aún así Dios le dice ahí en el versículo 37, y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Ahora, me llama la atención y quiero que observes esto. Moisés hace énfasis en el amor de Dios, y esto no es poca cosa, hermanos. Si el pueblo está donde está, no ha sido por sus propios méritos, sino por el amor inagotable que Dios tiene por ellos. Dice el texto, Dios amó a Israel, los escogió, los sacó de Egipto, pero nada de esto tiene que ver con algo que el pueblo hubiese hecho, con algo que Israel hubiese hecho. Entonces, Dios en su providencia ha establecido leyes que nos permiten a nosotros no solo conocerle, sino de verdad ver cómo podemos relacionarnos con Él. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos hacer lo que Él no quiere que hagamos? El versículo 27 es la respuesta que Moisés da al pueblo. Y dice, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en números entre las naciones, a la cual os llevará Jehová. Y conocemos la historia, hermanos, porque la hemos leído. Conocemos la historia de Israel, cómo por su desobediencia vieron en carne propia, no solamente lo vieron, sino que vivieron en carne propia el resultado o los efectos de su desobediencia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tomamos la decisión de obedecer al Señor? Dice el versículo 40, y guarda sus estatutos, sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Esta fue la promesa del Señor. Le dice, si guardas lo que yo te digo, siempre te va a ir bien. Y Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, Romanos 8:28, dice así, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y aquí lo que sobresale, hermanos, es la convicción que expresa el apóstol, la seguridad que tiene. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él no dice, espero que todo salga bien al final. Tampoco dice, creo que las cosas van a salir de acuerdo a la voluntad de Dios. No está diciendo eso. Él está diciendo, sabemos, estamos convencidos, estoy convencido que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Pablo escribe con esa seguridad sobre algo tan básico en nuestra vida como cristianos. Y aquí entonces podemos nosotros estar confiados, seguros de que Dios cuida de nosotros. Y ciertamente Dios está en control de todo. Él sigue sustentando todo según sus propósitos. La pregunta, hermanos, para nosotros hoy es, ¿tú crees esto? ¿Crees que Dios no solamente provee, sino que sustenta todo lo que Él ha creado? Esa es la pregunta para nosotros hoy. Sin embargo, lo creamos o no, como dice Moisés en el versículo 39, en la parte final él dice que Jehová es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro.
O sea, lo creas o no, Dios sigue siendo Dios. ¿Sí? Él no va a cambiar. Él no va a mudar lo que ha hecho. Y entonces lo que hemos visto hoy, y para ir terminando, Dios no solamente ha provisto en el pasado, hermanos, sino que ahora mismo podemos disfrutar de una salvación tan grande. Por Él hemos sido salvos. Dios nos dio a su Hijo, Jesucristo, para que tomara tu lugar y mi lugar, ¿sí? Y en su cuerpo llevara nuestras culpas, nuestras transgresiones, y como dice el profeta, y que por su llaga realmente hemos sido curados. Descansar, hermanos, en la providencia de Dios es estar convencidos que todo lo que sucede tiene un propósito y que todo ayuda para bien, ¿sí? Eso es descansar en la providencia del Señor. Y una y otra vez leemos en las Escrituras a Dios estando presente en medio de su pueblo. Pero entonces surgen muchas preguntas al respecto, hermanos. Primero, ¿qué sucede cuando sufrimos? ¿Qué pasa cuando sufrimos? Cuando las enfermedades nos visitan, te visitan. ¿Qué pasa cuando las cosas no marchan bien en la familia, en el trabajo? ¿Qué sucede, hermanos? Recuerdo hace algunos años que una persona me preguntó lo siguiente. Él estaba pasando por una serie de cosas en su vida y entonces viene a mí y me pregunta, ¿por qué me está pasando a mí todo esto? No entiendo. Recuerdo que le respondí, no lo sé. No sé por qué estás pasando por ahí, pero de algo estoy seguro, es que Dios no hace nada sin propósito. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque tal vez tú puedas venir a mí hoy, o tal vez allá a la salida me digas, no entiendo por lo que yo estoy pasando, por lo que estoy sufriendo, no lo entiendo. Y tal vez la respuesta mía hacia ti va a ser, no lo sé, ni yo sé por qué tú estás pasando por ahí. Pero de algo estoy seguro, yo quiero que también tú estés seguro, que Dios no hace nada sin propósito. Todo lo que Dios hace o permite, lo hace con un propósito en nuestras vidas. ¿Sí? Por eso, hermanos, solo tenemos que descansar en Él, descansar en Dios. Dios no está ausente, hermanos. Él prometió lo siguiente en Mateo 28, 19, la parte final. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido eso, hermanos. No sé tú, pero yo le creo a Dios. Yo creo que esto es verdad. Si Él ha prometido estar con nosotros, yo estoy seguro que será, y es cierto. Ahora, me resta a mí creer que esto es verdad. Creer que Dios no me ha abandonado. Creer que Él está conmigo. ¿Cuántas veces tú has pensado que por algún pecado que cometiste o crees que por algo que hiciste, tal vez Dios ya te abandonó y se alejó de ti? Hermano, hermana, Dios no hace eso. No, Dios no se aleja de nosotros. Cuando tú lees la Biblia y ves la historia de Israel, cuántas cosas el pueblo hizo, cuántas veces desobedeció al Señor. Tú puedes leer si Dios los abandonó ahí, si Dios dijo, yo ya no quiero saber nada de este pueblo. No vas a encontrar eso en la Escritura. Tú vas a encontrar a un Dios derramando su misericordia en su pueblo. Un Dios mostrando su misericordia hacia ellos, pese a su desobediencia. Aún cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, a Asiria, el Señor los acompañó, el Señor estuvo con ellos. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces, descansar en la providencia divina es estar completamente convencidos y seguros de que Dios siempre va a proveer.
que Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Tal vez hoy llegaste preocupado, angustiado, con alguna carga en tu vida. El Señor te invita a que traigas eso ante sus pies. Él dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nos vamos a poner de pie. Y si tienes motivos para agradecerle a Dios, dale gracias por cómo Él ha provisto en tu vida, de lo bueno y misericordioso que ha sido contigo. Agradécele a Dios, porque ciertamente Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Padre amado, gracias. Solamente podemos decir gracias, porque cuando nosotros vemos en toda la historia, encontramos, Señor, que tú has sido siempre fiel. Nunca abandonaste a tu pueblo a pesar de su desobediencia, a pesar de cuántas veces ellos fallaron. Tú estuviste ahí. Y no solamente hiciste eso, Señor, que enviaste, Señor, a un libertador, a alguien que venía a romper las cadenas de esclavitud, y por Él y por medio de Él hemos sido salvos. Lo cual indica, Señor, que las palabras de aquel hombre que dijo: Dios proveerá, se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él tú has provisto para nuestras vidas. Hemos sido salvados, Señor, por ti, y por eso te damos gracias. Por lo tanto, Padre, permite que podamos descansar en tu providencia, descansar en ti, Señor, porque sabemos y estamos seguros de que tú jamás nos vas a abandonar. Gracias por esa seguridad que tú nos das, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.